Bueno, por aquí muy buenos días. No sé si por todos lados será buenos días, pero por aquí buenos días. Eh, Rapidito nada más, mi nombre es Madely Santos, soy psicóloga clínica, neuropsicóloga educativa. Como les había estado comentando, justo el día de hoy, una de las áreas que más me apasionan son las que vamos a hablar, que tiene que ver con temas de crianza, educación, maternidad, paternidad, pero destinadas a esta línea que queremos trabajar, de conocer a un verdadero padre, ese padre de amor, ese padre restaurador, pero cómo todo inicia desde nuestra crianza, nuestro informe que tenemos, ese código de información hereditaria de crianza de generaciones y generaciones diferentes, ¿no? Entonces, el título del tema de hoy es La maldición del cuarto mandamiento. Les contaba que llevo 2 años investigando un poco de esto, pero quiero darles un contexto un poquito del por qué decidí y escogí investigar sobre este tema. Yo ya llevo más o menos prácticamente casi 12 años ya de ser madre, pero 3 años, los primeros 3 años fue una maternidad súper inconsciente, súper inconsciente. Yo con la creencia, y bueno, no con la creencia, con el deseo de ser una madre diferente a la que tuve, ¿no? Es como, yo nunca voy a ser como mi mamá, yo nunca voy a gritar a mis hijos, yo nunca les voy a hacer tal cosa, ¿no? Pero al iniciar mi maternidad me di cuenta que tenía tantas heridas que estaba hiriendo a mi hija. Y a los 3 años de ella me doy cuenta que mi maternidad está completamente distorsionada. En ese viaje de encontrar el camino a una maternidad más consciente, me encuentro que mi maternidad está distorsionada y la relación que tengo con Dios está distorsionada. Entonces me doy cuenta y digo, ¿qué relación tiene la crianza con la relación con Dios? O sea, ¿qué relación tiene mi crianza, o sea, la maternidad que a mí me dieron con la concepción que tengo de Dios? Y así me di cuenta que la forma en que los niños pueden conocer a Cristo solo es a través de sus padres, porque conocer a Cristo es algo muy subjetivo y ellos no tienen un desarrollo neurológico para entender realmente quién es Dios, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y todas las experiencias solo la van a conocer a través de nuestras propias experiencias y de nuestra forma de vida y de cómo les mostramos ese amor, ese cariño, esa autenticidad, esa transformación. A través de eso ellos inician aprendiendo quién es Cristo. Entonces, si nosotros vamos mostrando esta parte abusiva, esta parte agresora, esta parte descalificadora, juzgadora, los niños van creciendo con este enfoque y van viendo al Padre, o sea, a Dios, con estas características. Otras funciones muy importantes dentro de esto, del por qué de repente inicio con el cuarto mandamiento, es porque yo leí el cuarto mandamiento y yo sentía que había una carga muy pesada para mí. Eh, yo he tenido muchos conflictos para sanar la herida de la madre y todavía lo sigo sanando, mi madre lo sabe, bueno, junto con mi madre, ahora que mi madre es terapeuta, tenemos un programa justamente para trabajar con mamás, pero yo llevo sanando la herida de la madre muchos años y yo sé que es un camino de vida y que seguiré sanando. Entonces, en ese proceso, yo digo, yo he odiado a mi madre, he deseado venganza para mi madre en momentos de mi vida. Eh, He tenido rencores, he tenido heridas tan fuertes que es como, ¿por qué estoy obligada a honrar a mi mamá? ¿Qué significa? ¿Por qué? Me hacía esa pregunta, tengo que perdonarla, pero ¿por qué tengo que? Y era como que ese peso de que si tú no honras a tu padre y a tu madre, entonces te vas a morir, no vas a tener una vida. Y yo decía, pero es que esto es muy pesado para mí, o sea, ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo yo puedo liberarme de esto? ¿O qué significa honrar a tu padre y a tu madre? ¿Por qué esta carga tan pesada? ¿Y cómo la podemos trabajar ahora? Sobre todo ahora que veo bastantes clientes, pacientes en consulta, tienen mucho conflicto con el tema de sus padres y esas heridas. Entonces ahora justamente vamos a hacer un poquito de un análisis, más o menos un análisis, digámoslo así, de esto, de esta parte de los versículos, de este versículo del cuarto mandamiento, pero también otros versículos del Nuevo Testamento, de los evangelios sobre todo, para entender algunas cositas que Jesús dijo con respecto a la familia y que son súper importantes tal vez de entender, de comprender, de analizar y también de revisarnos. Yo les quiero invitar a que ustedes se aperturen para poder revisar cosas importantes, que por ahí vaya a tocar alguna fibra o alguien se siente incómodo, permítase sentir incómodo, permítase cuestionarse,
tenga preguntas, sea a la mano los que están aquí, por lo menos tenga preguntas, escríbanlas para que el momento que nosotros podamos interactuar y resolver algunas dudas y demás, lo podamos hacer. Listo, que eso es como algo que nos va a despertar. Porque yo he tratado de redefinir qué significa este versículo, redefinir cómo lo podemos nosotros vivir en el aquí y en el ahora. Pues vamos a iniciar buscando los 10 mandamientos, ¿no? Vamos a buscar en Éxodo 20, Éxodo 20, 12. Éxodo 20, 12, aquellos que quieran hacerlo, si no yo aquí también lo tengo. Éxodo 20, 12, a mí me encanta. Yo creo que el tema de rayar, subrayar y escribir en la Biblia a mí es algo que me fascina, me emociona hacerlo. Vale, corrijo. Quinto mandamiento. Llevo repitiendo cuarto mandamiento desde hace rato, pero es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da. Muy bien. A grandes rasgos, cuando nosotros leemos este mandamiento, entendemos o decimos, ok, tengo que honrar a mi padre y a mi madre, ¿cierto? Tengo que obedecerle en todo, porque eso es honrar. Tengo que cuidarlo porque eso es honrar. Tengo que escucharlos porque eso es honrar. Tengo que pedirles consejo porque eso es honrar. Y empiezo una y otra vez a cargarme de los tengo y los debería de, y muchas veces anulando mis propios sentimientos. La crianza que todos hemos tenido, ninguno de nosotros ha sido perfecto. Ninguno. ¿Ok? Ninguno. Nadie ha tenido padres perfectos. Nadie. Y es importante entender eso. No, es que no, si yo tuve una infancia bonita, sí, las infancias pueden haber sido bonitas, pero siempre hubieron eventos dolorosos. Porque hubieron castigos, hubieron reproches, hubieron juicios, hubieron críticas, hubo ausencia, hubo abandono, hubo negligencia, ¿no? Es que a mí nunca me regañaron, ni siquiera me decían nada. Bueno, ¿qué pasó ahí? Si nunca te decían nada, estamos hablando de negligencia. Eso también entra dentro de la violencia en los entornos familiares. ¿Okay? Y también se pena a nivel de ley la negligencia. Entonces no es como que si nunca recibí cuidado y si nunca me dijeron nada, no pasó nada. No, realmente hubo también una sensación. Entonces, esto, comúnmente cuando lo leemos, nos genera esta carga. Pero si nosotros nos ponemos a analizar un poquito a Moisés, no sé si alguien se ha preguntado de qué heridas de crianza provenía Moisés. ¿No? Porque nosotros, bueno, tenemos la historia tan bonita de que Moisés, bueno, nació, hubo un problema terrible, a matar a todos los niños, la mamá tan bondadosa y amorosa, construyó un cestito, lo puso ahí, lo puso en el río y entonces lo encontró la princesa y lo adoptó y maravilloso, Moisés vivió prácticamente de estar en un lugar de pobreza a estar en un lugar súper privilegiado y lo vemos de ese enfoque. Pero cuando nos ponemos a revisar, ¿qué creen que sucedió en la parte emocional y psicológica en los primeros años de Moisés? No lo dice, pero podemos inferir de acuerdo a la evidencia que tenemos en los escritos. ¿Ok? Moisés, nosotros sabemos que fue quien estuvo con Dios y recibió la tabla de los 10 mandamientos, ¿cierto? Pero cuando nosotros revisamos a Moisés, Moisés, cuando fue pequeño, fue abandonado. Ustedes van a decir, no, no fue abandonado, fue salvado. Bueno, vamos a ver. Un niño no interpreta que cuando sus padres lo dejan en un lugar es porque lo salvaron. Un niño siente que lo abandonaron. ¿Ok? Por ende, desarrolla. Esta sensación de rechazo y abandono es algo que rige mi vida y mi inconsciente. Un bebé, por más que vaya interpretando eso a nivel inconsciente, muchas veces no tiene el recuerdo. Tú de adulto dices, ay, sí, mis papás me protegieron de esa persecución y me pusieron una cunita de mimbre y entonces yo me salvé. De adulto ya decides hacer esa interpretación, pero tu infancia se impregna de sensaciones de por qué me dejaron, pero me abandonaron, porque no me rescataron, porque no me sacaron y volví yo a estar con ellos. Puede ser también que haya esa sensación de no pertenencia. Y definitivamente tiene que haber habido esa sensación de no pertenencia a cierto grupo. ¿Por qué? Porque soy el adoptado. ¿Ok? No pertenezco a este lugar.
Entonces hay cierta psicología, cierta cognición que se va desarrollando en Moisés en todo ese proceso que no podemos obviar, porque la forma en que él va, va a transmitir la información de los 10 mandamientos está impregnada por eso. ¿Ok? Entonces, de alguna u otra manera, claro, ¿cómo se interpretaría esa necesidad? Como la búsqueda de amor hacia el Padre, del cuidado hacia el Padre, del respeto hacia el Padre, de tener esa conexión impregnada, sin ahorita analizar la parte cultural, porque en la parte cultural era sagrado, o sea, sagrado el tema de los padres. O sea, los hijos eran dueños de los padres prácticamente. Sí, perdón, los padres eran dueños de los hijos, ¿verdad? Eran simplemente aquello que les iba a permitir pavonearse si yo tenía un hijo bueno, un hijo amable, un hijo que hiciera, que pusiera, que qué sé yo. Entonces, ya empezamos a entender un poquito la psicología de Moisés. Y a nivel cultural también entendemos que a los padres había que cuidarlos, había que eh, honrarlos en ese sentido de hacer todo lo que ellos dijeran. Pero si yo como hijo no hacía lo que mis papás me decían, podía yo ser asesinado por ellos. ¿Cierto? Y eso también hay evidencia en la Biblia. Entonces, la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que esto tiene que ver con la escritura de honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da? ¿Cómo representa ese informe y ese código de información que tiene Moisés sobre la crianza en la relación de escritura de este quinto mandamiento? Es importante revisar eso, y es importante analizarlo y verlo de esa perspectiva. Entonces, vamos a saltar un ratito a los evangelios. ¿Listo? Bien. Entonces, si nos vamos a Mateo 8:22, ¿verdad? Mateo 8:22. Mateo 8:22, que dice lo siguiente. Bueno, este es el requisito, ¿verdad? Supuestamente ahí dice requisito para seguir a Jesús. ¿Qué dice? Jesús respondió, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Veamos un poquito el contexto de esto. Una de las responsabilidades básicas de un hijo mayor, comúnmente tanto en la cultura griega como en la cultura judía, era enterrar a su padre. Pero en este contexto tenían que hacer dos entierros diferentes. El primero era enterrar el cuerpo prácticamente casi inmediatamente cuando fallecía, o sea que no le daba tiempo de hablar con el rabino en ese momento, durante ese periodo, ¿verdad? No había ese espacio. Entonces lo que le tocaba era enterrar a su padre casi inmediatamente al momento de fallecer. Pero luego pasaba un tiempo y venía el segundo entierro, donde necesitaba ahora desenterrar y enterrar otra vez en otro espacio los huesos. ¿Okay? Volvía nuevamente a enterrar los huesos en una caja. Entonces, habían dos tipos de entierro, ¿verdad? Entonces, aquí de alguna manera la responsabilidad tan fuerte que la sociedad había depositado en los hijos con respecto aún no solamente en vida, sino en muerte, era sumamente fuerte. ¿Ok? Luego, si nosotros vamos a ver otro texto, como Mateo 10, 34 al 38. Mateo 10. A ver, 34 al 38. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Es un versículo también que lo alinea todo esto y uno diría, pero ¿cómo así? O sea, pero ¿cómo? ¿Cómo vengo yo a traer todo este malestar? ¿No? Entonces es muy importante entender cómo todo se va desarrollando para ir viendo las funciones que van surgiendo y qué es lo que podemos ir tal vez rescatando esta información basado en el mandamiento. Y ahora veamos. Veamos esto. Recordemos una vez más que se menciona varias veces que el honrar al padre y a la madre es uno de los mandamientos más importantes. Y así se menciona, ¿no? Es uno de los mandamientos más importantes, que tiene que amar
a su papá y a su mamá. Y es inconcebible en cualquier función que un hijo no escuche a su padre, no escuche a su madre, o que haga todo lo contrario a lo que se le pide. Inconcebible, falta de respeto. Recuerden que en Deuteronomio se habla también de que cuando se mostraba que era borracho o que no cumplía o era rebelde, lo podían llevar ante el sacerdote y moría apedreado. Recuerdan también ese contexto tan fuerte. Entonces, esos deberes tan altos que el judaísmo ponía dentro de esto, de alguna otra manera Jesús ya estaba viniendo a decir, claro, decir algunas cosas importantes también, porque eso, recuerden que este versículo también se menciona en Miqueas. Entonces, ya hay una información que vamos entendiendo donde Jesús observa algunas cosas dentro del sistema familiar, del entorno familiar. Aquí todavía no voy a darle mucho análisis porque nos podemos confundir. Vamos a revisar otros versículos adicionales para luego hacer como que ese encaje a la información que necesitamos hacer. ¿Ok? Entonces, en Mateo 15, 4 al 6, vuelve otra vez Jesús a decir, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y quien hable más de su padre o su madre, que muera. Eso se queda así como de que, pero bueno, eso es como una contradicción, ¿no? Porque como en algunos momentos dice que se van a pelear, que se llevan mal. Por ejemplo, en Lucas dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre, o a su mujer, o a sus hijos, o a sus hermanos y hermanas, aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿pero qué es esto? O sea, ¿cómo le hago? Me dice aquí que no, luego aquí que sí, y luego entonces, ¿cómo funciona? Yo sé que también hay contextos dentro de cada versículo, pero ahora que he investigado todo acerca de este tema, puedo darme cuenta cómo el arrastrar las heridas de nuestro linaje familiar puede representar una falta de conexión divina. ¿A qué me refiero con esto? Si yo sigo cargando con el mandato de mi padre y de mi madre, con un amor distorsionado y condicional, yo no voy a lograr conectar con el Dios de amor y con el Dios de incondicionalidad. Me va a ser muy difícil, porque sigo viendo a Dios a través del lente de mi propia crianza. Y esta forma de ver a Cristo a través de los lentes de mi propia crianza, lo único que va a hacer es traerme dolor, tristeza, falta de sanación, incomprensión, y no me va a ayudar a trascender las heridas de mi generación pasada. ¿Ok? Entonces yo necesito entender justamente cómo funciona esta información para yo trascenderla, para yo cambiarla, para yo transformarla. Y esa transformación va a hacer la diferencia en mi vida personal, en mi vida espiritual. Y hay que adentrarme un poquito ahora sí a entender qué pasa dentro de nuestro sistema y qué es lo que hemos hecho comúnmente. Los malos tratos son un tipo de educación que actualmente se sigue desarrollando. A veces pienso que no, que ya la generación de ahora tal vez hemos aprendido mucho. Sí, hoy en día hay muchos recursos, hoy en día hay padres que están buscando transformar toda esta educación y crianza, pero todavía existe una crianza, como lo llama esta autora que se llama Allen, me parece Allen, se me olvidó el apellido, de la educación, no tenía ahorita el nombre, es como la educación, la pedagogía negra, algo así, es la pedagogía negra, la pedagogía oscura, que es la educación basada en la violencia, la educación basada en amenazas, la educación donde se niega la dignidad y el derecho de un niño. De hecho, la violencia es tan sistemática y tan totalitaria que un niño no puede percibir las humillaciones, la degradación, el menosprecio que recibe en su entorno. Es víctima y no tiene herramientas para defenderse. Y podríamos decir que cada uno de nosotros ha crecido en un entorno como este. Hemos crecido en un entorno como este. ¿Por qué? Porque vamos otra vez, venimos de una generación con muchas distorsiones. Y aquí viene nuestra tarea y nuestro trabajo de transformar ese tipo de distorsión. Pero es una realidad a la que nosotros realmente nos enfrentamos. Hay algo que me gustaría como leerles específicamente para que ustedes vayan entendiendo qué significa. Dice esta autora, Ale, la tradición del sacrificio infantil está profundamente arraigada en la mayoría de las culturas y religiones. Por eso nuestra cultura occidental se acepta y se tolera con gran naturalidad.
Es cierto que ya no sacrificamos a nuestros hijos a Dios como Abraham estaba dispuesto a hacer con Isaac, pero ya desde que nacen y después, durante toda su educación, los cargamos con el deber de querer honrarnos y obedecernos, de alcanzar metas por nosotros, de satisfacer nuestras ambiciones, en una palabra, eh, de darnos todo aquello que nos negaron nuestros padres. A eso le llamamos decencia y moral. El niño rara vez tiene elección. Es preciso que nosotros le debemos esforzarse toda su vida prácticamente a darle a los padres aquello que ellos carecen. ¿Qué significa que aquellos carecen? Nosotros exigimos amor, respeto, pero no se los hemos dado a ellos. ¿Cómo ellos lo van a dar si ellos carecen de esta información? Amor incondicional, no saben qué es el amor incondicional y auténtico. ¿Cómo lo pueden dar? Entonces dice ella, aún así se esforzarán porque incluso como adultos creen y necesitan a sus padres y a pesar de todos los desengaños siguen albergando la esperanza de obtener algo bueno de ellos. Esto que dice la autora es tan importante y tan relevante porque nos lleva a revisar realmente cómo podemos redefinir el quinto mandamiento, de honra a tu padre y a tu madre. Y esta redefinición necesita realmente valorarse de un enfoque. Hace unos días ya hablaba con una maestra y me decía, es que yo le dije al niño que tiene que honrar a su padre y a su madre, tiene que obedecerlo en todo lo que dice. Yo le escuchaba calladita, ¿no? Porque yo no doy mi opinión mientras no me la piden. Yo solamente escucho calladita. Pero tú vas viendo cómo los docentes en las aulas, los padres en la iglesia constantemente están presionando una y otra vez las propias emociones de un niño. Un niño cuando se revela, un adolescente cuando se revela está tratando de mostrar que hay algo que no le viene bien, que hay un límite que nos estamos sobrepasando, que hay algo que estamos lastimando. Y cada vez que nosotros pasamos por encima y le repetimos, el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, obedece lo que te digan. No estamos generando ese espacio de comprensión, de escucha y de atención. Y como adultos seguimos repitiendo una y otra vez esto en nuestras vidas. Y esto nos lleva a una amnesia colectiva de la vida que hemos vivido en nuestra crianza. Es una invitación a abrir nuestras heridas para poder trascenderlas. Muchos de los adultos dicen, ¿para qué voy para atrás? Eso ya pasó, tengo que olvidarlo, ya fue. Tú quieres olvidarlo, pero tu inconsciente te lo va a sacar una y otra vez en el ahora. Tus conductas y acciones van a seguir siendo regidas por tus historias, por tus miedos, por esa sensación de abandono, esa sensación de juicio. Yo trabajo con personas adultas de 30 y pico, 40, 60 años, que siguen viviendo una situación porque hace años atrás en su infancia, mamá o papá les dijeron alguna frase o los castigaron y a pesar de que no lo están castigando ahora, no lo están diciendo ninguna frase ni están presentes, esa acción del pasado repercute en su presente. Nosotros necesitamos dejar de, no quiero que suene extraño, pero lo voy a decir así, luego lo voy a explicar para que lo entienda mejor, dejar de perdonar todos los actos automáticamente de nuestros padres. ¿Y a qué me refiero con eso? No me refiero a la falta de perdón o al perdonar, no, sino que me refiero a de que si yo quiero recordar las veces que papá y mamá me hirieron y me hicieron daño, necesito darme el permiso de hacerlo. No voy a deshonrarlos, de hecho voy a llevar un camino más consciente para yo no cometer esos mismos errores, para hacer un proceso de sanación de un verdadero perdón. El perdón de olvidar no es un perdón, es un olvido y una disociación emocional, no es perdón. Ahora, no estoy diciendo que el perdón no pueda existir un olvido, no sé si tan literal, porque pues efectivamente el olvido a nivel neurológico no se puede dar a menos que tengas un daño en alguna área del cerebro, pero no puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Sí, cuando fueron muy buenos conmigo, pero ya está, o sea, ya pasó, ya fue, hay que seguir adelante, vamos hacia adelante. Es como ese olvido por disociación. No sé cuántos de ustedes han escuchado a personas que están mencionando o hablando acerca de mi mamá me pegaba con la chancleta y sí, con la chancleta, en la época pasada nos pegaban así, ¿Saben qué es eso? Eso es disociación emocional. Cuando eras niño estabas llorando por eso y hoy te burlas o te ríes de eso. Eso es disociación emocional. Acabas de desensibilizar tu cuerpo
para no sentir el dolor de algo que sí te produjo dolor. Ahí es donde quiero traer esta nueva propuesta. Ahí es donde no estamos honrando a nuestros padres y a nuestras madres. Olvidar todo lo que ha pasado en nuestra infancia solamente para cumplir este mandamiento, el quinto mandamiento, no es realmente el llamado del quinto mandamiento. Honrar a nuestros padres y a nuestras madres muchas veces representa rechazar el tipo de educación que hemos recibido. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre muchas veces significa no aceptar los daños que en muchas ocasiones se siguen repitiendo. Honrar a nuestro padre y a nuestra madre es decirles de frente cosas que nunca vamos a agradecer que hicieron. Y puede sonar muy crudo, y puede sonar muy duro, porque yo sé que hay muchos que dicen, no, eso ya pasó, ¿por qué voy a tener que hacer algo como eso? Porque tu cuerpo guarda la memoria de todo ese dolor y luego se enferma. El cuerpo se enferma. Se enferma, ¿por qué? Porque nosotros tenemos información emocional que hemos limitado, quitado de nuestro entorno. La redefinición de honrar a nuestro padre y a nuestra madre es realmente asumir el hecho que no fueron perfectos, el asumir el hecho que si no queremos agradecer por ciertas cosas, no lo hagamos, y es decir, que mi nueva generación, la siguiente, va a trascender la historia de mis padres y la mía, en caso de aquellos que ya tienen hijos. ¿Okay? Honrar a mis padres muchas veces significa liberarme y eliminar constructos familiares. Y eso es muy doloroso, créanme. Yo aún recuerdo cuando papá me decía de niña, cuando seas grande me lo vas a agradecer. ¿Me lo vas a agradecer? Y yo de niña decía, nunca se lo voy a agradecer, nunca se lo voy a agradecer. Y yo crecía con esa memoria. Y yo de adulta le dije a mi papá, papá, ya he crecido, soy una adulta y yo no te agradezco por lo que tú hiciste. Y no te lo voy a agradecer, porque eso fue un daño. No hay nada que agradecer en una herir, en un dañar. No tengo nada que agradecer. Hoy puedo aprender de esas lecciones, pero no por el daño que me hiciste, sino porque comprendo y entiendo que vienes de una familia herida y que con tus heridas trataste de criarme a mí. Y hoy aprendo que es algo que no quiero hacer en mi vida. Eso es lo que puedo aprender. Pero agradecerte por esa lección no te la voy a agradecer. Lo lamento. Momentos donde me tocó trabajar sobre distorsiones cognitivas o creencias limitantes. Para aquellos que han escuchado, he tenido que agarrar el celular y escribir, papá, me libero de este mensaje que repetiste durante estos y estos años. No lo acepto más, no lo creo más, no lo voy a promover más. Rechazar algunas informaciones me permite ser libre en el día de hoy. Y eso también es honrar. ¿Por qué? Porque honro el hecho de que tú fuiste lastimado. Yo tengo un nivel de conciencia diferente. Y honrar a mi siguiente generación, honrar a mis padres significa ayudar a liberar esa historia de dolor, yo trabajar en mi sanación y liberar a mi siguiente generación de pasar otra vez por la misma situación. Yo no soy perfecta. Definitivamente para nada perfecta como mamá. Tengo conocimiento y aún así me equivoco. Y está bien, me permito equivocarme, me permito la imperfección. Y sé que así como yo he tenido que ir a terapia para sanar la herida de mis padres, que sigo sanando, en su momento mis hijas tendrán que ir a terapia para sanar también las heridas conmigo. Y le agradeceré que ellas sanen aquello que no aceptan de mí. Y les he dado el permiso a ellas de replicarme cuando algo definitivamente para ellas no está mal. Yo tengo redes sociales y en mis redes sociales trato de mostrar algunas cositas con respecto a mi línea, también de maternidad. Entonces decidí, por petición de muchas madres, de cómo se hace tal cosa. Entonces yo dije, bueno, voy a grabar momentos reales donde esté haciendo algo para que pues, la gente lo vea. Llegó un momento mi hija, y yo le dije a mi hija, no, mira, voy a empezar a grabar, ¿te parece? Que no sé cuánto. Yo le dije a ella. Pero un día ella me gritó y me dijo, tú solo me estás usando. Me estás usando, mamá. Enojada, y ella es
tiene un genio, una explosión que es de familia. Entonces ella tiene eso, ¿verdad? Y me gritó así, me estás usando y me siento usada por ti. Para mí eso fue un... Y yo le dije, lo lamento mucho haberte hecho sentir de esa forma. Uno diría, pero le pedí permiso, sí, pero tiene 8 años. Ella no tiene la capacidad de entender a completud todo lo que significa mostrar en redes sociales ciertas condiciones para yo enseñar a otras mamás. Y ella tenía todo su derecho a decirme que se sentía usada y utilizada por mí. Claro, y como es una niña, luego cuando le pido a mi hija mayor, ayúdame a hacer tal cosa, ella, yo también quiero que me grabes, mamá. Claro, es esa dicotomía, ¿verdad? Pero que puede surgir. Pero, ¿qué pasa ahí? Es entender que ella tiene el derecho de entender que puede decir, no quiero que hagas esto más conmigo. Y yo no tengo ningún derecho de pasar por encima de ella para querer salvar a otros o ayudar a otros. Entonces, honrar, uno diría, ay, niña, ¿cómo le vas a hablar así a tu mamá? No estás cumpliendo el cuarto mandamiento. Dice, honra, tu mamá sabe qué es lo mejor para ti. Y además está ayudando a personas, no deberías quejarte, ¿verdad? Pero no, ella en ese momento cumplió el honrar, ¿en qué decir? En decir, mamá, yo tengo voz, yo quiero expresar lo que siento ahora, en este momento. Y si yo me siento así, te doy la oportunidad de hacer algo al respecto. Y yo, desde mi honrar a mis padres y a mi madre, significa yo, en vez de disculparme y decir qué exagerada que eres, si yo te pedí permiso, ¿de qué estás hablando? Honrar y decir, o sea, no hacer lo mismo y decir, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, discúlpame. Es algo que no debe haber hecho. O ahora me doy cuenta que es algo que no voy a seguir haciendo. O lo hablaremos luego si en algún momento quieres colaborar o apoyar. Es el redefinir este mandamiento. Ya no mirarlo desde la ceguedad de que mis papás me golpearon, me agredieron, y yo ahora voy a olvidarme de todo para entonces ahora cuidarlos. Pero cuando los cuido, ¿qué pasa? Veo cuidadores de padres que han sido agresivos y violentos, que se deprimen, que empiezan diferentes tipos de sintomatología fisiológica. Veo que se olvidan de sí mismos para cuidarlos constantemente, pero su carga es muy grande. Viven desde la inconsciencia negando sus propias emociones y su propio dolor, porque tienen este mandato interno, no solamente interno, religioso, de honrar a sus padres y a sus madres. Eso no nos permite la evolución de la sanación, no nos permite conectarnos realmente con ese Dios de amor muchas veces. Y es ahí donde viene como la invitación o el llamado de decir, ¿sabes qué? Me lastimaste, me heriste. Darnos el permiso de enojarnos con ellos si tenemos que enojarnos. Enojarnos no es deshonrarlos. Enojarnos es entender que no pusimos límites, que sobrepasaron nuestras propias sensaciones, historia de nuestra vida. Ustedes, no tengo ahorita el dato exacto, no lo anoté, pero ustedes no van a escuchar o leer en los evangelios que Jesús llame muchas veces a su mamá, mamá. A veces la llama mujer, no la llama mamá. Ustedes pueden ver una desconexión interesante con mamá en muchas de las ocasiones. Tenemos muy poca información, pero hay algo ahí que nosotros podemos revisar. No estamos hablando de que Jesús tuviera una desconexión, seguro algo malo pasó en su fase, no lo sabemos. Pero de alguna otra manera, vamos a hipotetizar, mamá y papá venían de una carga social importante. Para que él pudiera cumplir su misión, de alguna otra manera necesitaba distanciarse de esa carga. Pongámoslo así, es una hipótesis porque esa información no la tenemos. Necesitaba bajarse de esa carga. ¿Por qué? Porque él tenía una misión y necesitaba liberar esa información sociocultural y religiosa que se vivía en ese entorno y que mamá y papá iban a transmitir naturalmente para poder tener un pensamiento propio. Y es eso lo que necesitamos hacer, pensamiento propio. Liberarlos a ellos de esa información a través de nuestro camino, nuestra transformación. Por eso sí es necesario rechazar, enojarnos, mencionar, hablar, esa es oportunidad de hacerlo. ¿Cuántos tienen miedo de decirle a papá y mamá las cosas que les han lastimado? De adultos, digo. Pero es liberarse de información.
Hay lo que se conoce como la cuarentena de la familia, o sea, cuarentena familiar, que tiene que ver con que es como un ayuno de tu familia, porque te das cuenta que tu familia y tu entorno familiar te lastima y te hace daño. Y necesitas distanciarte de este entorno para poder encontrar realmente hacia dónde vas, quién tú eres y tu propia identidad. Y de hecho lo hemos hecho también simbólicamente, muchos de nosotros en nuestro entorno religioso de comunidad, nominacional. ¿Por qué? Porque cuando estamos inmersos, por ejemplo, en una denominación, en una iglesia específica, con una comunidad, hay mucha información que se promueve de lo cual posiblemente ya no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos? Nos retiramos a un entorno diferente. ¿Por qué? Porque eso representa también sanación, representa reconstrucción de la información y representa ciertos rechazos. Es prácticamente así como se vive en el entorno familiar. Entonces, esa es la propuesta que les vengo a traer con respecto al quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Ya no quedarnos con la de todo lo que me digan, todo lo que haga, si tengo que cuidarle, tengo que cuidarle. No, nadie está obligado a cuidar a sus padres hasta el final. Es una invitación muy bonita y muy agradable. A mí me gustaría hacerlo, pero no es una obligación. Es que, no sé, mis papás me lastimaron y me agredieron y me castigaron demasiado, pero bueno, ya no importa, lo voy a olvidar porque tengo que honrar a mi padre y a mi madre. No, eso no significa así. No significa que tú te niegues a ti mismo para seguir avanzando en otras cosas. Significa que aprendas a trascender la herida de papá y mamá con tu cambio personal para que luego puedas también, bajando esa información, esa visión de tus ojos, puedas ver a Cristo desde una perspectiva totalmente diferente, de ese Padre no castigador, de ese Padre amoroso, de ese Padre que está ahí para ti, y es desde la sanación y el rechazo de esa información familiar que nosotros hemos cargado. Así que, bueno, abro espacio si hay preguntas, si hay dudas, si hay comentarios respecto a esta información, si quedó claro, si por ahí quedó confuso, abro ese espacio para que por ahí haya algo.